Hola, mi nombre es Pablo Rodríguez, soy psicooncólogo en la Asociación Española contra el Cáncer en Ibiza y Formentera y coordino al equipo de psicooncólogos de Baleares. Bueno, he venido a hablaros de cómo nos cuidamos, ¿no? El papel del cuidador al lado del paciente. Sobre todo la cuestión que me surgió cuando me invitaron a participar en estas jornadas fue también el qué puedo aportar yo de diferente, por decirlo de alguna manera, a pacientes y familiares, ¿no? A pacientes oncológicos y sus familiares. Entonces, desde ahí empecé a ver que, claro, que muchas veces dentro de lo que es la enfermedad oncológica, el cuidador lo tenemos un poco olvidado, entre comillas, ¿no? Al final pues, puede ser por muchos motivos, ¿no? Pero sí que es cierto que no por tenerlo más olvidado quiere decir que no necesite más o menos una pequeña ayuda, unas pautas, un acompañamiento en el proceso también de cuidar al paciente, ¿no? Entonces, de este modo, lo que voy a intentar a lo largo de esta conferencia es intentar em, poder ayudaros a descubrir ciertas cosas y ya no solo a descubrir, sino también a ver cómo os podéis cuidar en vuestro día a día. Aviso para navegantes, el humor es fundamental, ¿vale? Entonces, habrá momentos que use un poquito el humor porque el humor nos ayuda primero a distanciarnos del problema y segundo, por lo tanto, al distanciarnos del problema lo que conseguimos es adquirir otra perspectiva, ¿no? Y aparte de reportarnos una serie de beneficios fisiológicos que también nos ayuda a encarar y afrontar la tarea de cuidar desde otra perspectiva, ¿no? Pues vamos a ello. Bueno, la primera imagen que uno se encuentra, ¿no? Cuando busca en Google cuidador paciente de cáncer, pues es una imagen de este tipo, ¿no? Quiero que os paréis un segundo y que observéis esta imagen y que veáis qué es lo que os sugiere. Porque si os fijáis, bueno, vemos dos mujeres, una de ellas con el pañuelo en la cabeza, la otra pues parece que acompañando y apoyando un poco, ¿no? Casi casi es una imagen idílica. Para empezar, desde una perspectiva de género, pues evidentemente ya cometemos o metemos la primera patada a la perspectiva de género, que tenemos dos mujeres, ¿vale? Evidentemente el cuidado de las personas, desgraciadamente, por herencia cultural, ha caído o ha recaído mayoritariamente en mujeres y parece que seguimos perpetuando ese estereotipo, ¿no? Eso para empezar, ¿no? A primera vista, la cuidadora es la mujer. Curioso. Em, si seguimos observando, bueno, pues las dos están sonriendo, casi casi, bueno, pues tienen pinta de estar disfrutando del momento, ¿no? Cuando realmente muchas veces no es así, ¿no? Siendo conscientes y siendo realistas, el hecho de atravesar una enfermedad oncológica no es que sea un paseo. Y el hecho de cuidar a una persona que está atravesando la enfermedad, pues es cierto que tampoco es que sea un paseo. Entonces, si os fijáis, al final lo que nos intentan transmitir los medios muchas veces es primero que como mujeres tenemos que cuidar o tenéis que cuidar, mejor dicho, a vuestros seres queridos. El hombre no tiene por qué hacerlo. Y segundo, que esto del cáncer es una broma, es una tontería, ¿no? Que, bueno, pues hay buen rollito, ¿no? Que al final con unas sonrisas y tal, pues tampoco es para tanto, ¿no? Cuando al final en vuestro día a día pues estáis viviendo también que esto no es así, ¿no? Entonces, bueno, para que veáis un poco también cómo vamos a intentar desmontar un poco este tipo de imágenes que nos transmiten, ¿no? Y muchas veces también es cierto que tenemos que intentar no convertirnos en Jack en El Resplandor, no sé si habéis visto la película, bueno, pues Jack es un tipo introvertido que se va a una casa con su familia a trabajar creo que era un libro que estaba escribiendo, ¿no? Y se dedica a trabajar demasiado. Y al final hay una frase que en español se tradujo de una manera un poco peculiar, ¿no? Como se tradujo fue no por madrugar amanece más temprano, pero realmente lo que decía en inglés es que mucho trabajo y poca diversión hace de Jack un chico aburrido, ¿no? Cuando nos enfrascamos mucho en las responsabilidades, en lo que tenemos que hacer, en lo que debemos hacer, dejamos de lado nuestra parte individual.
esa parte que necesita ser cuidada, esa parte que necesita ser atendida, esa parte que necesita también jugar, ¿no? Que necesita diversión, que necesita desconexión. Y yo lo que quiero a lo largo de este ratito es que también conectéis un poco con esa parte, con ese niño interior que a veces olvidamos un poco y que tenemos que ya no solo reconectar, sino que también empezar a cuidar y empezar a darle un espacio a esa parte de diversión, ¿no? Por eso yo siempre uso muchísimo el humor, porque creo que es una herramienta muy buena para reconectar. Entonces, no os convirtáis en Jack, ¿vale? Intentad buscar un poquito más de diversión. Y llegados a este punto, bueno, pues tenemos que ser conscientes también de los sentimientos que podéis llegar a tener, ¿no? Y que a lo mejor muchos de vosotros ya han tenido. Es lógico que en los primeros momentos del diagnóstico, pues uno sienta una cierta negación en el sentido de que no se lo cree, de que esto no puede ser, se tienen que haber equivocado, o incluso una especie de shock, ¿no? Que uno está como un poco descolocado, que no termina de hacerse la idea. Esta negación lo que nos sirve, porque es una negación muy útil, nos sirve como una especie de anestesia emocional. Es decir, el impacto emocional que genera el diagnóstico es tan intenso que tenemos que anestesiarnos, ¿no? Porque tampoco se os ocurriría ir al dentista a sacaros una muela y decirle que nos pusiese anestesia. Al final esa anestesia la necesitamos para que no nos duela, ¿no? Entonces, ante una noticia negativa, ante una noticia que duele mucho, pues nosotros también a nivel mental y a nivel emocional necesitamos esa especie de anestesia. Podemos sentir miedo, miedo, pues en definitiva, miedo a la muerte, miedo a que nuestro ser querido se pueda morir. Y claro, también esto nos pone inconscientemente, tal vez, en contacto con otra idea. Si mi ser querido se muere, quiere decir que yo también me puedo llegar a morir. Y yo no quiero ni que mi ser querido se muera, ni yo me quiero morir. Entonces, este miedo a la muerte, a cómo va a ser, a cómo van a ser los efectos secundarios de los tratamientos, a si va a haber recaídas, si no va a haber recaídas, si se le va a reproducir, si no se le va a reproducir, cuántos años va a sobrevivir, cómo va a estar. Puede aparecer muchísimo miedo y asociado siempre a la sensación de incertidumbre, ¿vale? Porque el cáncer al final es una enfermedad que lo que genera sobre todo es sensación de incertidumbre, porque no sabemos qué es lo que va a suceder. Pero claro, yo ahora os preguntaría, ¿sabéis qué es lo que va a suceder mañana? Porque aquí nadie la sabe. O sea, yo no sé lo que va a suceder mañana. Yo tengo en mi mente un esquema mental que me dice más o menos lo que creo que va a pasar. Pero a mí me puede pasar algo esta tarde, o puede pasar algo, quiero decir, hace 2 meses ninguno esperábamos que hubiésemos estado 2 meses casi sin salir de casa, ¿no? Para que veáis que realmente lo que tenemos muchas veces es una sensación de control, una sensación de certidumbre, ¿no? Y que al final la incertidumbre forma parte de la vida. Y el cáncer nos pone en contacto con esta incertidumbre. También podemos llegar a sentir rabia, ¿vale? Un sentimiento de injusticia. ¿Por qué él? ¿Por qué ella? ¿Por qué? ¿Por qué a nosotros? Ahora que estábamos a punto de jubilarnos, ahora que íbamos a empezar a disfrutar de la vida, él, que es una persona joven, que no ha hecho nada, que se ha cuidado, que ha comido sano, no ha bebido, no ha fumado, ese sentimiento de injusticia está ahí. Y al final también conlleva un sentimiento de frustración. Porque entonces, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene todo, no? Si tú intentas hacer las cosas bien y de repente mmm, todo se va a la mierda hablando mal. Además, sin esperarlo, ¿no? Pues ese sentimiento de frustración y de injusticia, de rabia, en definitiva, también puede aparecer, ¿no? Y tenemos que darle un espacio. Yo aquí siempre aconsejo que si necesitamos patalear, que pataleemos. Si necesitamos golpear algo, que lo golpeemos. Pero eso sí, si podemos golpear un cojín o un colchón, mejor que si golpeamos otro tipo de objetos, ¿no? Más que nada para que no nos hagamos daño. Pero hay que dar salida a esa emoción, ¿no? Y un sentimiento de tristeza, casi casi hasta de pérdida, ¿no? De pérdida previa. ¿Por qué? Pues al final el cáncer supone un impacto emocional muy duro. Supone que perdemos a esa persona que teníamos al lado y que ya no va a ser como era. Y nuestra relación tampoco va a ser como era. Nuestra vida tampoco va a ser como era. Ahora está en manos de los médicos, ¿no? Incluso ahí podemos llegar a sentir culpa, ¿vale? Lo que podríamos llamar una especie de culpa del superviviente, ¿no? ¿Por qué él y no yo? ¿No? Porque a lo mejor podría haber sido yo. Fíjate, él está fatal atravesando la quimio, la radio, la cirugía. Y yo, en cambio, de vez en cuando me río con mis amigos o con mis amigas. O tengo ganas de disfrutar. O me voy a tomar un café porque necesito despejarme. Yo disfrutando y él sufriendo en casa, ¿no? También tenemos derecho a disfrutar. Quiero decir, bastante tiene la persona al que pasa la enfermedad con su propio sufrimiento, como para que encima nosotros también nos hagamos cargo del sufrimiento de él, ¿vale? O de ella.
Incluso a veces podemos llegar a sentir cierto alivio, ¿no? En esos espacios de desconexión, de decir, ostras, qué a gusto poder hablar de lo que sea, del tiempo, de la sociedad, de la actualidad, de lo que sea. Tenemos derecho también a sentir ese alivio. Es fundamental que nos permitamos sentir todas las emociones que pueden venir en un momento así, desde la negación, al miedo, la rabia, la tristeza, la culpa, el alivio, todas. Tenemos derecho y podemos permitir sentir esas emociones, ¿vale? Hay que dejarlas fluir un poco. Y claro, ¿qué podemos hacer con todas estas emociones, no? Yo me planteo, pensando un poco, ¿no? ¿Qué podemos llegar a hacer con esas emociones cuando aparecen? ¿Qué podemos hacer para cuidarnos nosotros? Y ahí os hago la pregunta, ¿cómo os cuidáis? Quiero que reflexionéis un poco. ¿Qué es lo que hacéis en vuestro día a día? ¿Qué es lo que habéis hecho hoy para cuidaros? ¿Qué es lo que hicisteis ayer? Fijaos que el hecho de cuidarnos es, como aparece en la imagen, ¿no? Como un gesto de un abrazo, un gesto de compasión, en definitiva, hacia nosotros mismos. Y, y es importante también que podamos tener y desarrollar esta compasión, porque sin ella no podríamos ser humanos, sin ella no podríamos cuidarnos. Y nosotros nos tenemos que cuidar también, porque somos los protagonistas de nuestra vida. Y si el protagonista no está o está mal, la película es un fiasco. Entonces, vamos a intentar cuidarnos un poco, ¿vale? Entonces, como os decía, vamos a hacer este pequeño ejercicio de reflexión. Primero quiero que reflexionéis sobre qué hacéis cada día, qué hacéis en vuestro día a día para cuidar a los demás. Aquí podéis descubrir un montón de cosas, ¿vale? Si hacéis muchas cosas, intentar hacer una lista mental o incluso en un papel, ¿vale? ¿Qué es lo que hago yo cada día para cuidar a los demás? Y al lado de esa lista, quiero que penséis en cómo os cuidáis vosotros. ¿Cómo me cuido yo? ¿Qué hago yo para cuidarme? Y todos tenemos necesidades a lo largo de la vida. Entonces también quiero que reflexionéis sobre si atendéis a vuestras necesidades. ¿Las miráis? ¿Os miráis? ¿Observáis qué es lo que necesitáis en un momento así? ¿Qué es lo que necesitáis cuando habéis tenido un mal día? Cuando estáis cansados de atender a los demás y de cuidar a los demás. ¿Las atiendo? ¿O simplemente las dejo para el final? Pues es importante también hacer esta reflexión, ¿no? Dejo mis cosas para el final, mis necesidades para el final. Primero, lo que sé, cocino a los demás, que los demás coman, además les hago las cosas que les gustan y luego soy yo el que me cocino a mí y soy el último que como estoy todo el rato atendiendo a los demás, pero luego al final me dejo a mí. Supongo que habréis descubierto cosas en este punto. Y dentro de lo que es el autocuidado, hay una serie de puntos básicos, ¿vale? Que son 4. Primero, el cuidado de la salud física. Segundo, afrontar las demandas sociales. Tercero, afrontar situaciones complicadas. Y cuarto, cuidarnos a nivel emocional. ¿Vale? Os voy a dar unas pinceladas de las 3 primeras y sí que me quiero detener un poco en ese cuidado emocional. ¿Cómo nos cuidamos a nivel físico? Porque muchas veces cuando estamos atendiendo y cuidando a los demás, nos descuidamos a nivel físico principalmente. Son las primeras necesidades que desatendemos totalmente. Y es fundamental, primero, que cuidemos el sueño, que durmamos bien, que estemos descansados. Segundo, que organicemos el tiempo, nuestro tiempo, ¿vale? En el día puede dar para todo y podemos organizarlo de tal manera que también nos dé para cuidarnos a nivel físico. Tercero, tenemos que organizar la atención al paciente, es decir, en qué franjas horarias nos necesita. Porque la persona que tiene la enfermedad no os necesita las 24 horas del día. Es más, si estáis las 24 horas del día intentando ver qué necesita y cómo podéis satisfacer sus necesidades, al final se va a enfadar y os va a gruñir. Entonces, para evitar que os gruña, eso es una manera de cuidaros, organizaros cómo atendéis. ¿Vale?
priorizar las tareas, ¿vale? Tenemos que aprender a distinguir entre lo que es urgente y lo que es importante. Porque muchas veces lo vemos todo como importante, ¿no? Y el ritmo de vida que llevamos también nos lleva y nos dirige un poco a vivirlo todo como urgente. Y yo muchas veces cuando trabajo en consulta con una persona que veo que le cuesta priorizar estas tareas, que le cuesta distinguir entre lo importante y lo urgente, simplemente le hago dos preguntas. ¿Hay fuego? No. Vale. ¿Hay sangre? Tampoco. Vale. Entonces no es urgente. Simplemente es importante. Que sea importante quiere decir que hay que atenderlo, pero no hay que atenderlo inmediatamente, ¿vale? Si fuese urgente sí que habría que atenderlo inmediatamente. Entonces, intentar establecer una escala de prioridades en este sentido, ¿vale? Tenemos que organizar también actividades fuera de casa. O sea, ir a dar un paseo, ir a correr, ir a tomar un café con una amiga, ir a la playa un rato, ir al campo, ¿vale? Poder dedicarnos un espacio de tiempo fuera de casa, fuera del entorno de cuidar al otro, ¿vale? Y también si podemos salir fuera, al campo, a la playa, para conectar con la naturaleza, eso nos puede ayudar mucho también, ¿vale? Y es importante también que podamos dedicar tiempo de descanso, de ver la tele, de leer un libro, de leer una revista, de no hacer nada. Simplemente no hacer nada, no estar pendiente de los demás ni de nosotros, de nada, ¿vale? Mantener un poco como la cabeza en blanco, ¿no? La mente en blanco. Entonces, estos serían unas pautas para cuidaros a nivel físico. Dormir bien, organizar el tiempo, organizar las franjas horarias que el paciente nos necesita, priorizar tareas, hacer actividades fuera de casa y tener tiempos de descanso, ¿vale? Y las demandas sociales, porque muchas veces todo el mundo nos requiere, ¿vale? Todo el mundo nos pide cosas, todo el mundo quiere que estemos ahí y nos necesita, entre comillas, ¿no? Entonces, claro, no solo tenemos que cuidar a la persona que tiene la enfermedad, sino que también tenemos que atender a lo que los demás quieren. Y si mi cuñado o mi cuñada me llama para ir a dar un paseo, aunque yo no quiera, tengo que ir, porque le apetece al otro dar un paseo. Ojo, no, tenemos que establecer límites, ¿vale? Primero a nosotros mismos en la relación con el cuidado del otro. Es decir, tenemos que aceptar que tenemos una serie de límites, ¿vale? Yo en consulta muchas veces pongo el ejemplo. Yo llego hasta la puerta. El resto le toca trabajar al otro, ¿vale? Y vosotros igual. Podéis llegar hasta donde podéis llegar. No os sobrelimitéis, ¿vale? Y podéis ayudar o intentar ayudar. Pero si el otro no quiere ser ayudado, ya es responsabilidad del otro, ¿vale? Tenemos que poner límites a los demás. Tenemos que aprender a decir que no. Porque es importante que decir no, ¿vale? Porque decir no a veces es decirnos sí a nosotros mismos. Entonces, si decimos no a una propuesta que nos haga alguien porque no nos apetece, estamos respetando lo que nosotros necesitamos. Entonces, empezar a practicar el decir que no porque es importante, ¿vale? Y también hay que poner límites al paciente. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos del beneficio secundario de la enfermedad. ¿Y esto qué es? Pues que yo cuando estoy enfermo, sea la enfermedad que sea, pero una enfermedad grave más todavía, el otro tiene más cancha conmigo, ¿vale? El otro me da más margen de maniobra, me permite, pues, estar más perrete, hacer menos cosas en casa, aunque pueda hacer cosas en casa, pero pues me permite hacer menos cosas en casa, me da más atención, está más pendiente de mí, me da más caprichos, pues yo qué sé, si el otro se encarga de cocinar, pues me hace la comida que a mí más me gusta y me pregunta cada día qué voy a comer o qué quiero comer y me atiende, ¿vale? Pero a veces también hay que saber decir que no, ¿no? Y tenemos que enseñar al paciente que tiene que permitirse estar frustrado, ¿vale? Que no estamos para satisfacer absolutamente todas sus necesidades, sobre todo a riesgo de sacrificarnos nosotros, ¿vale? Es importante también que pongamos en cuarentena ciertas frases o palabras que dicen los demás, ¿vale? Sobre todo hay a veces como una especie de dardo envenenado, ¿no? Sobre todo cuando estamos cuidando al 200% a una persona, el entorno nos lo reconoce mucho, nos dice que lo estamos haciendo muy bien, que qué gusto, que qué bien lo cuidamos, que cómo lo atendemos. Claro, pero cuando ese cuidado es a costa de mis propias necesidades, en el fondo lo que me dice el entorno es que estoy haciendo bien al dejar de atenderme yo, ¿vale? Y yo os digo lo contrario, que os empecéis a atender vosotros, ¿vale? Entonces, es importante que pongáis en cuarentena a veces las frases que os dicen los demás, ¿vale?
Es importante también que compartamos la experiencia con figuras de apoyo o con personas que han atravesado experiencias similares, ¿vale? Que podamos hablar de que, pues hoy fulanito me tiene hasta las narices, está súper pesado, está súper cansino, no hace más que llamarme y no le pasa nada. Y en principio no está mal del todo, ¿vale? O compartir simplemente es que estoy agotada o estoy agotado, llevo una semana sin salir de casa y no puedo más, no duermo porque estoy pendiente del poder verbalizar y poder expresar lo que sentimos, nos puede ayudar a sentir un alivio inmenso, ¿vale? Compartir y expresar también cómo nos sentimos a la persona que cuidamos, ¿vale? El poder decirle que estamos cansados, que estamos agotados, porque nosotros también somos importantes. Y esto no le va a sobrecargar ni le va a hacer sentirse culpable, ni mucho menos, ¿vale? Esto nos va a ayudar a establecer límites con él y a intentar pactar y acordar otra manera de relacionarnos en esta fase de la enfermedad que estamos viviendo, ¿vale? Entonces es importante también que expresemos cómo nos sentimos, ¿vale? Siempre a lo largo del proceso de enfermedad pueden aparecer situaciones complicadas, ¿vale? Pueden aparecer momentos complicados. Entonces es importante que ante esos momentos complicados, una revisión médica, una prueba, la visita de los médicos a casa, un determinado tratamiento, es importante que anticipemos los problemas. Es decir, cómo, qué es lo que va a suceder, ¿vale? Cómo vamos a afrontarlo. ¿Qué plan o planes podemos establecer para afrontar esa situación complicada? ¿Vale? Pues vamos a hacer esto, esto y esto. Y si esto no va bien, vamos a intentar hacer esto, esto y esto, ¿vale? Para establecer esos planes es importante que tengamos creatividad. A veces yo recomiendo hacer una lluvia de ideas, desde las soluciones o las estrategias más absurdas hasta las más realistas. Porque de esa lluvia de ideas, si hay 10 ideas, seguro que 5 son muy buenas y pueden llegar a aplicarse. Entonces también tenemos que intentar aplicar la solución o el plan que hemos establecido y sobre todo ser constante en ese plan. Pero ser constante no quiere decir que nos enfrasquemos en hacer más de lo mismo, ¿vale? Es decir, si intentamos afrontar una situación complicada de una determinada manera y no da efecto, y lo seguimos intentando de esa manera y no da efecto, y lo seguimos intentando 10, 100 veces y no conseguimos ningún cambio, tenemos que cambiar el plan porque no está funcionando, ¿vale? No quiero que os convirtáis en la mosca que intenta salir por la ventana golpeándose contra el cristal, ¿vale? Es importante que intentemos desarrollar esa creatividad a la hora de hacer los planes. Y tener varios planes nos puede ayudar también a tener varias opciones, varias maniobras para poder poner en marcha. Y llega la parte del cuidado emocional. Y os he traído que a ver si se ve, sí, el vídeo de un gato, ¿no? Que cómo reacciona el gato cuando se mira al espejo. Muchas veces cuando nos miramos nosotros, porque cuidarse a nivel emocional lo que implica es que primero nos tenemos que mirar, reaccionamos así, ¿no? Con un miedo y un pánico espantoso. Y es lógico que reaccionemos así, porque a veces encontramos cosas que nos asustan, ¿no? O encontramos cosas que no nos gustan, ¿no? Entonces, pero no obstante, lo que sí que os diré es que hay que mirarse, ¿vale? Entonces, vamos a ver los pasos que podemos establecer para cuidarnos a nivel emocional. Y cuidarse a nivel emocional implica intentar poner de acuerdo mente y corazón, ¿vale? La parte más cognitiva, la parte más del pensamiento y la parte más emocional, ¿vale? Porque las dos son importantes en este momento. Y muchas veces, cuando estamos cuidando a otro, lo que perdemos es la parte emocional. Dejamos de mirarnos y por lo tanto dejamos de atender nuestras necesidades emocionales y nuestras emociones. ¿Qué es lo que podemos hacer? Primero parar, ¿vale? Pero parar no quiere decir que nos congelemos. Parar implica que dejamos de hacer cosas. Y cuando estamos sentados en el sofá y estamos mirando el móvil, estamos pendientes de la persona a la que estamos cuidando, estamos mirando la tele, estamos leyendo, estamos haciendo la comida, estamos pensando en qué vamos a hacer, no estamos parando. Parar es parar. Y creo que todos y todas me entendéis, ¿no? Lo que es parar, porque simplemente parar, dejar de hacer cosas. Y fijaos que la sociedad lo que nos dice es que estamos bien y hacemos bien las cosas cuando estamos metidos en muchísima actividad, cuando no paramos, cuando estamos todo el rato al 200%, así, sin parar, todo el día. Y no, hay que parar un poco, hay que parar y sobre todo conectar, ¿vale? Pero conectar no es conectar un cable, no es conectar con lo que el otro necesita, es conectar con nosotros mismos, es ver qué necesito yo, es ver cómo me estoy sintiendo al cuidar al otro. Porque a veces necesito simplemente aceptar
que me está sobrepasando esta situación, que no puedo más, que estoy agotado, que estoy agotada. Eso es conectar, saber qué emoción estamos sintiendo, saber qué hay dentro de nosotros y por supuesto identificar qué emoción es esta, qué me está pasando. Tengo ganas de llorar, no puedo más, duermo mal, estoy desmotivado o desmotivada, no me apetece hacer nada. A lo mejor estoy triste, estoy súper inquieto, no paro, no duermo, pienso siempre negativo, necesito hacer cosas. A lo mejor estoy ansioso, siento esa ansiedad. Y ahí nos tenemos que preguntar también, ¿qué hay detrás de esa ansiedad? Porque no es simplemente ansiedad, hay algo más. Porque muchas veces debajo de esa ansiedad, de ese hacer muchas cosas, lo que hay es que evitamos. Porque mientras estoy haciendo muchas cosas no estoy pensando en cómo estoy yo. Identificar también cómo afrontáis esas situaciones complicadas a nivel emocional sobre todo. Y aceptar. Aceptar lo que estoy sintiendo. Y aceptar a lo mejor que esto me duele. Que esta situación es dolorosa para mí también. Y que no quiero que el otro me vea caer. Muchos diréis, vaya imagen, pero si os fijáis en esta imagen podemos ver cómo algo crece a través de la herida. Conectar con el dolor es eso, es crecer a través de esa herida. Es aceptar las heridas que tenemos, aceptar el dolor que estamos sintiendo, aceptar las emociones que estamos sintiendo para poder permitirnos seguir hacia adelante. Y por supuesto dejar fluir, ¿vale? Os he traído un meme que a mí me gusta mucho, ¿no? Que dice, voy a dejar que las cosas fluyan. No quiero que seáis el camión, no quiero que os quedéis encasquillados ahí en el túnel. Dejar fluir es dejar ir, es dejar que las cosas sucedan, ¿vale? Es decir, que mis emociones fluyan. Y si siento tristeza, darle un espacio a la tristeza, aceptar esa tristeza, permitirme sentir esa tristeza y dejar que la tristeza me lleve donde me tenga que llevar. Y a lo mejor me lleva que esta tarde no voy a hacer nada y voy a estar tumbada en el sofá o tumbado en el sofá. Voy a dejar fluir esa tristeza, voy a dejar que fluya, ¿vale? Y dejar ir. Porque dejar fluir al final es dejar ir esa emoción, dejar ir lo que siento, lo que me duele, lo que pienso, las preocupaciones, también hay que dejarlas ir, ¿vale? Yo aquí os aconsejo que os imaginéis que los pensamientos, las ideas son como una nube o como un río. Cualquiera de las dos imágenes me vale. Que es como una nube, tú no puedes agarrarte a esa nube. La nube se va, cambia, fluye y tenemos que dejarla ir. Y el río igual. El agua pasa, atraviesa. Y además el agua no podemos pararlo. Y la nube tampoco. Continúa en su camino. Entonces también tenemos que aprender a dejar ir. Y os he traído aquí una viñeta de Snoopy que a mí me gusta mucho, que dice, un día nos vamos a morir todos, Snoopy. Y Snoopy le responde a Charlie, cierto, Charlie, pero los otros días no, ¿vale? Todos sabemos que un día va a pasar algo malo, todos sabemos que un día va a suceder algo, todos sabemos que un día nos vamos a morir, pero tenemos que tener en cuenta que los otros días no. Y el día que tengamos bueno, el día que nuestra persona a la que estamos cuidando esté bien, ese día tenemos que centrarnos en disfrutar y no centrarnos en lo que puede venir mañana o en lo que puede venir el mes que viene, o dentro de 2 meses o dentro de 3 años. Tenemos que pensar esto, que no, el resto de días no sabemos lo que va a suceder, pero hoy está bien, vamos a disfrutarlo. Y el día que estemos mal o que él esté mal, tenemos que aceptar que ese día tenemos un mal día y dejarlo fluir, ¿vale? Muchísimas gracias por vuestra atención, espero que haya sido interesante y os dejo mi correo y la página de la asociación por si queréis echarle un vistazo porque ahí tenéis una guía para cuidadores y cualquier duda o pregunta estaré encantado de responderla. Gracias.